Algunos comerciantes lograron enriquecerse rápidamente. Algunos comerciantes lograron enriquecerse rápidamente. El medicamento tiene un ligero efecto sedante. El medicamento tiene un ligero efecto sedante. Fue condenado a muerte. Fue condenado a muerte. El veneno estaba oculto en la bebida. El veneno estaba oculto en la bebida. El conflicto empezó a minar la confianza entre los aliados. El conflicto empezó a minar la confianza entre los aliados. La noticia fue ampliamente difundida por los medios. La noticia fue ampliamente difundida por los medios. Los huéspedes disfrutaron de una cena tranquila en el hotel. Los huéspedes disfrutaron de una cena tranquila en el hotel. Compró entradas para luego revenderlas más caras. Compró entradas para luego revenderlas más caras. El precio subió, a su vez, bajó la demanda. El precio subió, a su vez, bajó la demanda. Lograron hallar pruebas clave durante la investigación. Lograron hallar pruebas clave durante la investigación. Dejaron una señal a modo de aviso. Dejaron una señal a modo de aviso. La comida estaba envenenada y nadie lo sabía. La comida estaba envenenada y nadie lo sabía. Ese producto es nocivo para la salud. Ese producto es nocivo para la salud. Valdría más que lo pensaras antes de decidir. Valdría más que lo pensaras antes de decidir. La pasta se echa en agua hirviendo con sal. La pasta se echa en agua hirviendo con sal. Los pasajeros ya estaban a bordo del avión. Los pasajeros ya estaban a bordo del avión. Un solo error puede arruinar todo el proyecto. Un solo error puede arruinar todo el proyecto. El ataque inesperado podría desatar la guerra. El ataque inesperado podría desatar la guerra. Poco a poco, la ciudad volvió a la normalidad. Poco a poco, la ciudad volvió a la normalidad. La operación terminó sin muchas bajas. La operación terminó sin muchas bajas. El ejército luchaba con armamento anticuado frente a un enemigo moderno. El ejército luchaba con armamento anticuado frente a un enemigo moderno. Los buques de guerra patrullaban la costa día y noche. Los buques de guerra patrullaban la costa día y noche. Sus tropas no eran rivales para el poder militar del imperio. Sus tropas no eran rivales para el poder militar del imperio. El ataque sorpresa logró asestar un golpe decisivo. El ataque sorpresa logró asestar un golpe decisivo. El rey intentó mantener el control sobre sus súbditos.
El rey intentó mantener el control sobre sus súbditos. Apenas 2 años después, la situación empeoró drásticamente. Apenas 2 años después, la situación empeoró drásticamente. El desgaste económico debilitó al país durante décadas. El desgaste económico debilitó al país durante décadas. El barco se hunde lentamente tras el impacto. El barco se hunde lentamente tras el impacto. El Estado se declaró en bancarrota tras la crisis. El Estado se declaró en bancarrota tras la crisis. Muchos perdieron su fortuna en juegos de azar. Muchos perdieron su fortuna en juegos de azar. La pólvora se almacenaba en barriles de madera. La pólvora se almacenaba en barriles de madera. La guerra prolongada empezó a desangrar al país. La guerra prolongada empezó a desangrar al país. Se negaron a abrir embajada por razones políticas. Se negaron a abrir embajada por razones políticas. El acuerdo marcó el reinicio de las relaciones diplomáticas. El acuerdo marcó el reinicio de las relaciones diplomáticas. Fueron derrotados en la batalla pese a su superioridad numérica. Fueron derrotados en la batalla pese a su superioridad numérica. Actuó movido por la furia del momento. Actuó movido por la furia del momento. El ataque fue visto como un acto de venganza. El ataque fue visto como un acto de venganza. Las tropas saquearon y destruyeron la ciudad al amanecer. Las tropas saquearon y destruyeron la ciudad al amanecer. No tuvo más remedio que aceptar las condiciones impuestas. No tuvo más remedio que aceptar las condiciones impuestas. La llegada de refuerzos cambió el curso del conflicto. La llegada de refuerzos cambió el curso del conflicto. El ejército avanzó por la orilla izquierda del río al amanecer. El ejército avanzó por la orilla izquierda del río al amanecer. El noble decidió renunciar a sus derechos al trono. El noble decidió renunciar a sus derechos al trono. Como parte del acuerdo, se liberaron a los prisioneros. Como parte del acuerdo, se liberaron a los prisioneros. El ganador recibió el trofeo ante el público. El ganador recibió el trofeo ante el público. El nuevo ejército contaba con equipamiento moderno. El nuevo ejército contaba con equipamiento moderno. La revuelta fue sofocada de forma definitiva por las autoridades. La revuelta fue sofocada de forma definitiva por las autoridades. La batalla final decidió el destino del reino. La batalla final decidió el destino del reino. Las tropas lograron tomar el monte tras horas de combate. Las tropas lograron tomar el monte tras horas de combate.
Mientras esto sucedía, la ciudad se preparaba para lo peor. Mientras esto sucedía, la ciudad se preparaba para lo peor. Se enfermó a causa de comer alimentos en mal estado. Se enfermó a causa de comer alimentos en mal estado. El ave pudo volar libremente al ser liberada. El ave pudo volar libremente al ser liberada. La muralla protegía la ciudad de los invasores. La muralla protegía la ciudad de los invasores. Los escombros cubrían las calles tras el bombardeo. Los escombros cubrían las calles tras el bombardeo. Se abrió una brecha en la defensa enemiga. Se abrió una brecha en la defensa enemiga. La urbe quedó prácticamente destruida tras el ataque. La urbe quedó prácticamente destruida tras el ataque. El sistema antiguo fue reemplazado por uno nuevo. El sistema antiguo fue reemplazado por uno nuevo. Las bajas se contaron por decenas de miles tras la ofensiva. Las bajas se contaron por decenas de miles tras la ofensiva. La campesina trabajaba la tierra desde el amanecer. La campesina trabajaba la tierra desde el amanecer. La resistencia fue aplastada sin contemplaciones. La resistencia fue aplastada sin contemplaciones. La bomba estuvo a punto de estallar en pleno centro. La bomba estuvo a punto de estallar en pleno centro. El caos reinaba en la ciudad tras la caída del gobierno. El caos reinaba en la ciudad tras la caída del gobierno. Al otro lado del mar se encontraba un mundo desconocido. Al otro lado del mar se encontraba un mundo desconocido. En apenas 3 años, la economía se transformó por completo. En apenas 3 años, la economía se transformó por completo. La crisis dio lugar a profundos cambios sociales. La crisis dio lugar a profundos cambios sociales. Se convirtió en un país pujante gracias a la industrialización. Se convirtió en un país pujante gracias a la industrialización. A raíz de la invasión, miles de personas huyeron. A raíz de la invasión, miles de personas huyeron. Los nipones desarrollaron una potente flota naval. Los nipones desarrollaron una potente flota naval. Decidieron rematar al enemigo antes del anochecer. Decidieron rematar al enemigo antes del anochecer. Atacaron sin previo aviso durante la madrugada. Atacaron sin previo aviso durante la madrugada. Los soldados se lucen en el desfile militar. Los soldados se lucen en el desfile militar. El ejército avanzaba ganando batalla tras batalla. El ejército avanzaba ganando batalla tras batalla. El país carecía de recursos suficientes para resistir. El país carecía de recursos suficientes para resistir.
El tratado obligó a pagar indemnizaciones de guerra. El tratado obligó a pagar indemnizaciones de guerra. De ahora en adelante, las reglas serán más estrictas. De ahora en adelante, las reglas serán más estrictas. El rey aceptó ceder parte del territorio. El rey aceptó ceder parte del territorio. Hasta aquel momento, nadie había cuestionado su autoridad. Hasta aquel momento, nadie había cuestionado su autoridad. El levantamiento popular fue reprimido con dureza. El levantamiento popular fue reprimido con dureza. Los soldados juran lealtad al nuevo régimen. Los soldados juran lealtad al nuevo régimen. El recinto amurallado protegía a la población. El recinto amurallado protegía a la población. Las tropas fueron emboscadas en el paso de montaña. Las tropas fueron emboscadas en el paso de montaña. El ferrocarril conectó las ciudades industriales con el puerto. El ferrocarril conectó las ciudades industriales con el puerto. El líder envió un mensaje encendido a sus seguidores. El líder envió un mensaje encendido a sus seguidores. Los poderes del Estado se reunieron para discutir la crisis. Los poderes del Estado se reunieron para discutir la crisis. No tuvo rostro para pedir perdón después de lo ocurrido. No tuvo rostro para pedir perdón después de lo ocurrido. Honraron a sus antepasados con una ceremonia solemne. Honraron a sus antepasados con una ceremonia solemne. Muchos soldados perecieron durante el asedio. Muchos soldados perecieron durante el asedio. Las subastas atrajeron a compradores de todo el país. Las subastas atrajeron a compradores de todo el país. Fue pillado robando documentos confidenciales. Fue pillado robando documentos confidenciales. Todos los involucrados fueron llamados a declarar. Todos los involucrados fueron llamados a declarar. La caída del rey marcó el fin de una era. La caída del rey marcó el fin de una era. Avanzaban entre el fango bajo la lluvia constante. Avanzaban entre el fango bajo la lluvia constante. La trituradora se atascó con los restos metálicos. La trituradora se atascó con los restos metálicos. Le pegó un golpe a la mesa de rabia. Le pegó un golpe a la mesa de rabia. La empresa decidió premiar el esfuerzo del equipo. La empresa decidió premiar el esfuerzo del equipo. La ceguera le impidió reconocer el peligro a tiempo. La ceguera le impidió reconocer el peligro a tiempo. El gobierno intentó abordar el problema de la pobreza. El gobierno intentó abordar el problema de la pobreza.
El golpe militar logró derrocar al presidente. El golpe militar logró derrocar al presidente. La represión sigue implacable pese a las críticas internacionales. La represión sigue implacable pese a las críticas internacionales. Miles de personas fueron desplazadas por el conflicto. Miles de personas fueron desplazadas por el conflicto. El país es considerado un estado fallido por la comunidad internacional. El país es considerado un estado fallido por la comunidad internacional.